Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Ni las tumbas podrán detener a los elegidos que van a los cielos. Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria. Ni las tumbas podrán detener a los elegidos que van a los cielos. En el día de gloria, día de victoria, de júbilo y paz, estremecida la tierra será. Ni aun la muerte los pudo vencer, ni aun el fuego. Un poder llevan sobrenatural. Ni aun el agua los podrá ahogar. Un poder llevan. Ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua. Ni aun el fuego los podrá quemar. Ni las tumbas podrán detener que van a los cielos. La resurrección. Ni las tumbas podrán detener. Ni las tumbas podrán detener en el día de gloria. Día de victoria, de júbilo y paz. Se han levantado los hijos de Dios. Ni aun la muerte los pudo vencer, tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun la muerte, tampoco el agua. Aleluya. Tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder llevan sobrenatural. Tampoco el agua, ni aun el fuego los podrá quemar. Ni las tumbas podrán detener que van
cielos, ni las tumbas. Ni las tumbas podrán detener que van a los cielos, ni las tumbas podrán detener en el día de gloria. Estremecida la tierra será, se han levantado los hijos de Dios. Tampoco el agua los podrá ahogar. Un poder llevan sobrenatural, ni aun la muerte los pudo vencer. Tampoco el agua los podrá ahogar. Ni aun la muerte los pudo vencer. Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder que muy pronto volverá. La pregunta del amigo que no sabe a dónde va. Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder que muy pronto volverá. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va, mas la simiente de Dios. ¿Por qué? Es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va, mas la simiente de Dios. Porque tiene a su Jesús, Jesús es líder. Jesús es líder que muy pronto volverá. Aleluya, Jesús es líder, Jesús es líder, Jesús es líder que muy pronto volverá. Es la pregunta del amigo que no sabe a dónde va. ¿Por qué? ¿Por qué? Mas la simiente de Dios sí sabe a dónde va, porque tiene a su Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Mas la simiente, porque tiene a su Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Mas la simiente de Dios si sabe a dónde va. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre
y para siempre. Y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Grande Jehová, grande es, y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Grande Jehová, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años, era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios. Por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era
era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida, o sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar, y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando y yo sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ellos los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrió mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué. Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia.
porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu. De eso han pasado unos 18 meses más o menos y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 15. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmito este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para poder compartir la palabra del Señor. Y importante escuchar lo que Dios tiene que decir para este tiempo. Dios siempre está hablando. Y llegará un momento en que Él ya no dirá más nada, porque ya Él se llevará a su pueblo de esta tierra y ya no habrá más oportunidad. Es importante, como dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No lo decimos como una manera como que usted venga de cualquier forma. En realidad no, o sea, estamos viendo que hay un peligro inminente y solo hay un plan de salvación. Y nosotros ya hemos tomado ese plan de salvación. Nosotros podemos hacernos de la vista gorda y, como dice el dicho, pues, podemos hacernos los desentendidos y, bueno, ocuparnos de nosotros nomás y dejar que los demás vean cómo resuelven. Eso es algo, un pensamiento humano válido desde el punto de vista humano, pero sabemos que el que nos motiva para estar en este lugar es Dios. Y es su amor por usted, es su amor por mí que nos guía a hacer estas cosas. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento. Yo no digo que soy yo digo es que es Dios queriendo que usted entre de alguna manera. Va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad, Él ya no va a llamar más. Ya estamos en el tiempo del fin. Todo el mundo, hablando del mundo, en el mundo, este mundo pecaminoso y de maldad, ya no hay esperanza. Los grandes dignatarios y gente poderosa en este mundo no hayan que hacer. No hayan que hacer porque esto no tiene solución. La solución la tiene el Señor, pero ¿quién le escucha a Él? ¿Quién está atento a su voz? Ese es el gran detalle. Dios habló y Dios ha hablado por mucho tiempo. Dios sigue hablando hoy y Dios espera que haya alguien que le escuche, atienda su voz y se acerque a Él. Eso es lo que Dios quiere. No que usted se acerque a mí, que usted se acerque a Dios. Eso es lo importante. Por eso siempre le traemos la palabra del Señor y tratamos de ser lo más escriturales posible. Porque yo no lo voy a salvar a usted. Dios es el que nos salva. Dios es el que nos ha rescatado del hoyo de nuestra vida. El que nos ha coronado, nos ha dado favores. Nos ha llenado de sus misericordias. Nos ha dado de su espíritu. Nos ha dado todo lo que necesitamos para poder agradarle y hallar galardón, que ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros verdaderamente es más de lo que merecemos. Por eso es que por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos.
Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer unos versículos y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero vamos a repetirlo, vamos a leer. En principio es muy importante, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, pues estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Nosotros, Señor, invocamos tu nombre en esta hora porque esperamos, Señor, que sea tu presencia propicia en nuestras vidas, Señor. Seas tú hablando, Señor, y no yo, tomando tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Padre Celestial, porque sabemos que vana es la ayuda del hombre y por eso tú mismo decidiste, Señor, despojarte de tu trono, de tu gloria, Señor, y hacerte como uno de nosotros, Señor, para poder rescatarnos, Señor, de la ley del pecado y de la muerte, Señor, y darnos vida y vida en abundancia, Señor. Todo esto es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Padre Celestial, como dice tu palabra, Señor, este es el camino nuevo y vivo que tú nos abriste a través del velo de tu carne, Señor. Este es el camino de santidad, Señor. Este es el camino, Señor, que no conocemos, pero tú sí. Por eso tú vas adelante guiándonos, Señor, mostrándonos, Señor, hacia dónde debemos ir, Señor. Padre Celestial, que tu presencia, Señor, que tú te plazcas, Señor, en venir y manifestarte, Señor, una vez más, para beneficio de nuestras vidas, Señor, y en favor de cada corazón, Señor, que está en esta hora, Señor, atento a lo que tú estás a punto de decir. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema perfección por posición. Recuerde, siempre lo decimos, la voluntad de Dios para nosotros es perfección. No hay manera de alcanzar la perfección si no hacemos y damos los pasos que Él nos ha dicho. Porque de por sí eso es lo que significa perfección.
Perfección, desde el punto de vista de Dios, que es el que estamos enfocando, es lo que Dios espera de nosotros. Espera que nosotros hagamos. Es la expectativa, por eso perfección es la expectativa de lo que se tiene, de algo, de alguien. En este caso, Dios tiene una expectativa de nosotros. Dios espera que como sus hijos, Dios espera que como oyentes, de alguna manera, nosotros nos acerquemos a Él y atendamos a su llamar. Pero ya muy particularmente, hablando de sus hijos, Dios espera que sus hijos se pongan las pilas, como dice el dicho, se preparen en base a lo que Dios ha dicho. Esto no es a mi manera. Esto no es que yo me voy a preparar a como yo pienso que debe ser y hacer lo que yo considero y ir a donde yo considero, hablar lo que yo considero. No, esto no se trata de nosotros, sino de Dios. Lo que Dios quiera que nosotros hagamos, eso es lo que debemos hacer si anhelamos perfección. Entonces, perfección, por eso también he dicho, es un cumplido. Cuando usted y yo le cumplimos a Dios, hacemos exactamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, entonces seríamos varón perfecto. Dios nos llama varón perfecto. O si es mujer, bueno, mujer perfecta. No sé si esa palabra cuadra, pero espero que se entienda el punto. Pero cuando estamos hablando de los pasos que Dios quiere que demos, entonces debemos anhelar esa perfección. Debemos anhelar esa perfección. De repente Dios quiere que subamos un escalón hoy. Ahora, si damos ese escalón hoy, perfecto. Pero mañana Dios nos va a decir que subamos otro escalón y tenemos que hacerlo. No hay otra manera de agradar a Dios sino obedeciéndole. Entonces, básicamente la perfección está ligado a la obediencia a Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios quiere que hagamos lo que Él nos pide? Lo que Dios quiere es que nosotros, sea lo que sea que Él nos pida hacer, lo hagamos basándonos, teniendo como base todas las herramientas que Dios nos ha dado. Si usted y yo hacemos o pretendemos hacer algo que Dios nos ha mandado a hacer, o tratamos de hacer algo para Dios sin contar con las herramientas que Él nos ha dado, entonces le estamos desagradando a Dios. Dios no estará satisfecho con eso y estará desagradado con eso. Dios no acepta eso. Dios no acepta ese tipo de servicio. Dios acepta el tipo de servicio que sea para su gloria y que sea exaltado Él en todo. ¿En qué manera? Dios al que llama equipa. Eso es lo que dijo Dios a través de su siervo el profeta. Dios al que llama equipa. Y creyendo firmemente en esto, nosotros tenemos que movernos, sea lo que sea que Dios nos haya mandado a hacer, basado en lo que Dios nos ha dado, las cualidades que Dios nos ha dado. Dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios quiere, principalmente, si lo hablamos en términos general, es que administremos correctamente lo que Él nos ha dado. ¿Y cómo administrarlo correctamente? En su guianza. Él nos va a decir qué hacer. ¿Ve? Es como el Señor le dijo a Moisés: toma tu vara, extiéndela. Él estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y cuando él extendió, la tiró al suelo, entonces se convirtió en una serpiente. Luego el Señor dice: agárrala. Y entonces él la agarró y se convirtió en un palo. Y así con la mano que
se metió en su seno, mete tu mano al seno y la sacó leprosa. Y luego la metió de nuevo, o la mano seca, si no me equivoco, o leprosa. Ustedes sabrán el punto que le estoy mencionando. Y luego cuando la volvió a meter y a sacar, ya estaba limpia. Entonces, Dios nos da las herramientas y nos dice cómo usarlas. De qué manera usarla para su gloria y para su honra. Tenemos que, teniendo estas herramientas de Dios, esperar que Dios nos dirija a cómo usarla para su gloria y para su honra. Porque fíjese, seguimos leyendo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque si las cosas que Dios nos pide hacer, las logramos por nuestras capacidades, entonces en eso Dios nos estaría glorificando, porque estaríamos usando nuestras capacidades. Pero ahí es donde Dios dice, tienes que usar mis capacidades, que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Recuerde que aunque vivimos aquí en la carne, no militamos según la carne. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor muy claramente. Es decir, si usted es un profesor, un educador en este mundo de escuela o de universidad, usted con esas habilidades no pretenda ser un predicador, sino ha sido llamado a ser un predicador. ¿Por qué? Porque ahí se está valiendo usted de su habilidad que la aprendió en algún lugar. No, tiene que ser un don nato de Dios, un don, un llamamiento de Dios. Por eso es que dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que fíjese, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces Dios nos da de sus armas, de su herramienta, para que nosotros la usemos siendo guiados por Él y de esta manera convenzamos a otros de la verdad de Dios, para que se allegue a Dios y haga las cosas correctamente. Entonces Dios nos da un poder para que nosotros luego lo manifestemos a aquellos incrédulos o aquellos que están escépticos o están ciegos a la verdad, para que se le abran los ojos y ellos entren. No es derribar argumentos con otro argumento, no. Los argumentos se derriban cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos ha pedido hacer. Entonces, básicamente es lo que Dios nos está diciendo. Que las herramientas que Él nos dio son diferentes a las que nosotros tenemos. Entonces, en cuanto a perfección, Dios quiere no solamente que le obedezcamos, sino que lo hagamos, al obedecerle, lo hagamos usando las herramientas que Él nos ha puesto en nuestras manos, a disposición nuestra. Y más allá, para que se entienda el punto, sería las herramientas que Dios nos dio, o las promesas aquí dadas en su palabra, porque están aquí en su palabra. Si están en su palabra, entonces son nuestras. Las promesas son para todos aquellos que la creen. Entonces, cuando hablamos de perfección, ya lo hemos estado hablando. 1 Corintios capítulo 12, yo lo dividiría en 3 partes. Lo primero sería del versículo 1 al versículo 3, lo importante que es tener el Espíritu Santo para no ir en contra de la obra del Espíritu Santo.
no ir en contra de Dios. Por eso aquí dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ese es el versículo 3 de 1 Corintios 12. No es quizás literal que alguien llame anatema a Jesús, no, sí. Anatema es maldito, sino que arremete en contra de la obra de Dios. Contradiga a Dios, maldecir, contradecir, podemos tomarlo de esa manera como ir en contra de Dios. Usted no va a maldecir a aquel que usted ama, aquel que cree, o sea, aquel que está siempre con usted y que usted está muy de acuerdo con él, se la pasa con él para arriba y para abajo. Usted no va a maldecir a la persona que usted ama. Ahora, no estoy diciendo esto que vaya a maldecir usted a aquel que es su enemigo, no, debemos amar siempre, amar a nuestro enemigo, amar a nuestros amigos también. Pero la tendencia natural es que aquello que se maldice es aquello que no es de mi agrado, aquello a lo cual no estoy de acuerdo, aquello que no cuadra conmigo. Entonces, nadie por el Espíritu de Dios puede ir en contra de Dios y obrar en contra, decir y hacer algo contrario a Dios. No puede ser. Entonces, Dios quiere asegurarte que antes que nada, usted y yo tengamos el Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios y siervos de Dios, siervos de Jesucristo, porque es donde dice el profeta, cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, ahora sí somos puestos en el servicio, ahora sí somos instrumentos en la mano de Dios para la gloria de Dios, porque el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, no nos va a guiar a la mentira, sino que nos va a guiar a lo cierto, a lo verdadero. Entonces, muy importante, el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad eterna que nos vamos con Él. Y nunca vamos a obrar en contra de Él, o sea, estar en contra de Dios. El Espíritu Santo no puede ir en contra de sí mismo en ese ámbito. Ahora, del versículo 4 al versículo 11 nos habla de lo que Dios nos ha entregado. Dios ha entregado a la iglesia. Dios ha repartido, como dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, como dice Efesios 4 que habíamos leído. Ahora, Dios se repartió en su iglesia. Y al Dios repartirse en su iglesia, bueno, ahí en su iglesia está todo lo que la iglesia necesita. Está en medio de nosotros, está en nosotros. Pero algunos lo tienen adormecido dentro. Dios ha puesto ese potencial. Dios ha puesto esos poderes suyos en nosotros, aunque nosotros no lo sepamos, porque quizás está adormecido. Entonces Dios quiere que entremos a la realidad de esto, a conciencia de lo que tenemos. ¿Para qué? Para ponerlo en las manos de Dios, no para vanagloriarnos o para tratar de ser alguien mayor que alguien, nada por el estilo. Dios quiere más bien que seamos servidores. El versículo 12, desde el versículo 12 al versículo 31, básicamente, o hasta el versículo 30, o bueno, 31 básicamente, del versículo 1 Corintios 12, del 12 al 31, nos habla de que hay una manera en que Dios, su Espíritu, quiere guiarnos para hacer el trabajo. Ya teniendo el Espíritu Santo, ya teniendo las herramientas que Dios nos ha dado, las capacidades poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, contando con estas dos, entonces Dios nos dice ahora cómo debemos operar. ¿Cómo debemos? No es lo mismo un pastor en una localidad a un pastor de otra localidad. La exigencia puede ser distinta. Dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de persona en la cual pastorea ese pastor.
Normalmente se nota más la diferencia cuando es un pastor de un campo a un pastor de una ciudad. Nota el interés, pero son casos de repente muy difíciles. De repente el pastor del campo, como todos viven allí, ¿verdad? Nadie no es que paga pasaje, nunca va a decir, nos hicieron bien el pasaje, pídale a Dios que le dé pasaje porque usted debería estar aquí todos los domingos. Él debería pedirle a Dios antes que quedarse en tu casa y decir, no voy a la iglesia porque no tengo pasaje. Más bien pídale a Dios que le dé el pasaje el balde a los lejos. Ese tipo de situaciones, pues ese tipo de cosas no le diría un pastor. Y es sapo porque todos viven cerca, todos van a pie. En todo caso diría es otra cosa. Quizás hay otras necesidades dentro y otras dificultades que presenten. Entonces él les dice y les enseña a cómo vencer estas dificultades. Las dificultades en la ciudad son distintas. Entonces, para empezar por allí, son distintas las condiciones, pero todos están apuntando al centro, que es Cristo, al Señor. Usted quiere lo que sea que usted vaya a hacer, hágalo para agradar a Dios. Y usted quiere agradar a Dios, no me mire a mí, busque a Dios en profundidad, en oración, y dígale al Señor que guíe tus pasos. Entonces, es llevar a la gente a Dios. Entonces, las exigencias quizás pueden ser distintas, las operaciones son distintas, pero todos dan el mismo resultado. Ambos pastores están llevando a la iglesia a Cristo. Por ejemplo, 1 más 1 es 2. Ese es una operación. Y el operador sería una sums. Ahora, si yo digo 2 menos 1, es otra operación distinta a la primera, porque la primera era sumir, te resta. 2 menos 1 da 1. Entonces, pero si lo ponemos, póngalo. Coordinando bien el ejemplo. Si nosotros decimos 3 menos 1, 3 menos 1 da 2. 1 más 1 da 2. 1 más 1 da 2. 3 menos 1 da 2. Distintas operaciones. Uno es suma, otro es resta, pero todos dan el mismo resultado. Y así podemos hacer con las distintas operaciones. Entonces, muy importante esta parte. Entonces, cuando yo me aseguro de tener el Espíritu Santo y ahora estar consciente de que voy a operar en los poderes de Dios, entonces eso me hace decirle, Señor, sé tú, guíale, muéstrale, darte guía, el gente, dame de tus cualidades para que cuando yo me presente allí seas tú y no yo. ¿Ves? Ya soy consciente de que hay. Y en cuanto a la operación, Señor, guíame a dónde debo ir, cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer. Entonces, esto es algo de que un hijo, una hija de Dios debe estar consciente. Claro, distinto marco. Por ejemplo, de repente no todos los hombres predican. Las mujeres no predican, pero más sin embargo, ellas tienen una función importante en el puesto. Son necesarias. Probablemente Dios las tenga como profetista o intercesora, como a algunos hombres. Entonces, todo depende de lo que Dios te haya puesto. Tú tienes, y yo tengo que ser fiel a esa posición. Ahora, muy importante esto. Muy importante esto. Entonces, el Espíritu Santo es lo primero. Lo segundo es saber lo que Dios me ha dado o estar consciente. Por lo menos quizás yo no sé qué es lo que Dios me ha dado, pero estoy consciente de que hay algo sobrenatural operando en mí, aunque no sé cómo llamarlo. Y lo tercero es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso tiene que ver con la operación. La manera como Dios quiere usarme. Hacia dónde Él me va a llevar. Cómo Él lo va a hacer a través de mí. Porque pueden ser dos pastores,
pero uno es diferente a otro. Uno lo hace de una manera, otro lo hace de otra manera, pero al final obtienen el mismo resultado. Ahora, que Dios nos ha dado, dice, ahora bien, en versículo 4 de 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo en mí. Dones, ministerios y operación. Ya sabemos que los dones tienen que ver con el poder de Dios. Los ministerios sería Efesios 4:11, que lo habíamos leído. Y él mismo constituyó unos apóstoles, uno en el ministerio, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministros. El ministerio quinto, cuando habla de ministerio, entra principalmente ellos, aunque entra también más adelante, usted ve, los ayuda y todo, porque no solamente el ministerio quíntuple obra solo, sino que Dios pone a unos para ayudar al ministerio de alguna otra manera. Entonces eso lo dice básicamente el versículo 28, y a uno puso Dios en 1 Corintios 12, 28, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, ¿ves? Esto ayuda al ministerio, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones. ¿Ves? Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. ¿Ves? Entonces, todos estamos en Freud para ayudar al ministerio. Y en cierta forma, y aplicamos cierto tecnicismo, cada uno de nosotros, así yo no sea un predicador, sino que sea un laico solamente, y Dios mínimo me ha dado un don, porque todos, absolutamente todos tenemos por lo menos un don de parte de Dios. ¿Cómo decimos esto y cómo afirmamos esto? Porque básicamente Dios se repartió en todo, buenas y en malos también. Ahora, hablando de el pueblo del Señor, Dios nos ha dado algo con el cual servirte a Él. Algo. Dios no nos ha dejado vacío. Y basado en Él, porque Dios nos ha dado, Dios nos llama para hacer algo. Entonces, basado en lo que yo tengo un ministerio sobre ese don. Hay algo que Dios quiere que yo haga a través de ese don. No es que yo uso ese don a la manera, sino que Dios es el que ese don cuando ese hombre viene a ellos. Entonces, se podría decir que es un criterio porque yo te he dado algo, don para ministrar. Entonces, en este caso, usted y yo se llevan un ministerio sobre ese don. Pero claro, estando más que claro, principalmente Dios levantó al ministerio quinto. Lo demás entra en ayuda al ministerio y todo de suma importancia. Por ejemplo, usted en estos momentos, lo que le están viendo, pueden ver mis ojos, pueden ver mi nariz, pueden ver mi boca, pueden ver mis oídos, pueden ver mis manos. Eso es lo que usted ve. Ahora, de repente usted dice, o sea que, como un ejemplo, que yo tuviera los ojos azules, usted dice, ay, qué bonito ojo. Pero lo que no se ve es lo que está detrás de ese ojo, que está haciendo que funcione este ojo. Y sea, porque de hecho eso es como una reacción en la personalidad. No como una reacción, sino como algo genético que tiene que ver para el ejercicio del color de ojo. En algunos casos está vida escapar. Entonces, detrás de ese ojo funcionando hay hecho tejido, hay muchos órganos que tienen que ver para que todo este cuerpo funcione perfectamente. A eso usted no lo ve en estos momentos, pero ahí están, hacen que funcione el ojo, hace que funcione las manos, hace que funcione la boca, hace que funcione
los oídos y así sucesivamente. Sin nuestros órganos internos no funcionara lo externo. Por lo tanto, así de importantes son los que ayudan al ministerio. De alguna manera, orando, intercediendo, de alguna manera como Dios lo haya puesto. Así que es muy, pero que muy importante. Dice que cada miembro del cuerpo de Cristo es necesario. Y como miembro del cuerpo de Cristo, en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu Santo, llegamos a ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces eso quiere decir que somos muy necesarios. Entonces, están los miembros del cuerpo, los externos que usted ve, y los órganos internos que son parte también de este cuerpo, son miembros también de este cuerpo. Así que muy importante es. Ahora, están los dones, están los ministerios y están las operaciones. ¿Para qué? Para que Dios es el que hace todas las cosas en todo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas por él. O sea, el mismo Dios guiándome a mí de una manera y el mismo Dios guiándole a usted de otra manera. Pero nunca vamos a chocar con esta palabra y nunca vamos a chocar entre nosotros y todo va a tener un mismo resultado que es para la gloria de Dios. Muy importante esa parte. Entonces, cuando entramos ya a la parte de ya detalle por detalle, vemos que existen 9 dones espirituales. El versículo 8 dice, porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, 1, otro palabra de ciencia, 2, a otro fe, 3, a otro dones de sanidad, 4, a otro hacer milagros, 5, a otro profecía, 6, a otro discernimiento de espíritu, 7, a otro diversos géneros de lengua, 8, y a otro interpretación de lengua, 9. Son 9 dones espirituales. Entonces no conviene saber un poco acerca de lo que son estos dones. ¿Qué son estos 9 dones espirituales? Son el poder de Dios manifestándose a través del hombre y la mujer que se ríe. Ahora, en este caso, hay una sabiduría del mundo, hay una sabiduría de... Y es decir, nosotros nos vamos a la Escritura. Nos habla acerca de la sabiduría. Y vamos a entrar en ese punto muy particular. Vamos a ver lo que Dios nos habla referente a la sabiduría. Ahora, en Santiago capítulo 3, el versículo 13 nos dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para que ellos se hacen la paz. Ahora, cuando hablamos de estos 9 dones espirituales, vamos a ver que, vamos a decir así, tenemos que saber cuándo es Dios, cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Vean que aquí hay 2 tipos de sabiduría, una terrenal, otra terrenal, animal y diabólica, y hay otra, que es la principal, es la de Dios. Ahora, ¿cómo se conoce? Por su fruto. La sabiduría de Dios va a buscar siempre el bien. Primeramente, es pura, es limpia, es pacífica, busca la paz. Todo lo que hace esta sabiduría de Dios es bueno y es de buenos frutos. Y no hay una incertidumbre como que puede ser para bien o puede ser para mal. No, es buena. La sabiduría de Dios es buena.
No se maneja hipocresía allí. Pero cuando el fruto de esta sabiduría, o sea, genera un pleito, una contienda, hay celos, hay mentiras y hay todo tipo de cosas malas y perversas, entonces esta sabiduría no viene de Dios, esta sabiduría viene del diablo. ¿El diablo tiene sabiduría? Sí tiene sabiduría. Ahora, realmente existe solo una sabiduría, la sabiduría de Dios como principal, y de allí se deriva la del diablo. ¿De qué manera? Vemos, si vamos rápidamente en la escritura para mostrarle y probarle algunas cosas, y no nos alcanza el tiempo, vamos a seguirlo extendiendo para el próximo servicio con la ayuda del Señor. Nos dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, el versículo 28, capítulo 28, Ezequiel 28, versículo 11 en adelante. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la sabiduría, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Aquí está el Señor hablando a través de un profeta. Dios le dio esta palabra al profeta. Y fíjese, dice que con el referente y en contra de un rey de Tiro. Pero fíjese, hay algo aquí muy interesante que usted se da cuenta. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, caspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te he paseado. Fíjese en algo. El Señor le dice: dile esto al rey de Tiro. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha. O sea, este fue un mensaje referente al rey de Tiro. Ahora, ¿qué hombre? Fíjese, esto hace tiempo, desde antes, esto fue mucho tiempo después del Edén. Ahora, ¿qué hombre puede vivir tanto tiempo? Porque dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Entonces, claramente, aquí está hablando del espíritu que está detrás de ese rey y que era antes un querubín grande y protector. Era un ángel de Dios. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de la piedra de fuego te paseaba. Perfecto eras en todo tu camino desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste, tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice: con la multitud de tu hermandad y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todo lo que te mira. Todo lo que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Claramente aquí está hablando de el diablo, y el Señor lo reprenda. Delante era un ángel querubín, y Dios le había dado tanta sabiduría que decía que Él es el sello de la perfección en cuanto a sabiduría. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dios lo hizo sobresaliente en sabiduría y en hermosura. Ahora, como fue alguien que Dios le puso una buena posición allá en el cielo, dice que Él, por la multitud de sus contrataciones, era muy solícito. Él corrompió su sabiduría.
Y dice, corrompiste tu sabiduría. Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. El versículo 10 difiere. Ahora, hay una sabiduría que la sabiduría viene de Dios. Ahora, esa sabiduría de Dios, Dios se la dio a este ser. Y este ser tomaba de esa sabiduría de Dios. La sabiduría es de Dios. Este ser tomaba de la sabiduría de Dios hasta que se corrompió. Es como, por ejemplo, la sabiduría de Dios es un río. Dios es el poseedor de ese río. Ahora, si yo quiero traer agua de ese río, usar agua de ese río, entonces yo busco un recipiente y agarro agua de ese río. Ahora, esa agua que yo saco de ese río, esa agua se va a corromper tarde o temprano. En el sentido de que le van a caer microbios y todas esas cosas, te va a dañar porque es un agua ya estancada. Entonces, este ser, este ángel querubín, tenía acceso a la sabiduría de Dios, podía tomar del río de Dios esa sabiduría de Dios. Y ahí estaba bien, hasta que él quiso ser igual a Dios. Entonces, básicamente eso lo explica en principio ese sentir en el versículo 28 y el versículo 2, donde dice, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios, ha puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto era el diablo allí inspirando a este ser. Ahora, eso es como corto, porque hay otras partes que podemos comprobar lo que él quería y se proponía. Ser igual a Dios y ser adorado como Dios. Entonces allí, Dios lo separó de su economía y él quedó con una sabiduría, con la sabiduría que él corrompió. Y con esa sabiduría corrompida, él vino a la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles que usted puede comer, pero no tomes del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente morirá? Bueno, Dios estaba anticipando de que el diablo que había sido echado del cielo, él iba, como no pudo hacer nada en el cielo, o sea, no pudo lograr su objetivo en el cielo, de ser como Dios y todo esto, entonces él quiso venir a la tierra a tratar de hacerlo, a tratar de perturbar la obra de Dios en el hombre. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que estoy diciendo claramente, es que representa en realidad es la sabiduría corrompida del diablo. Porque ¿qué es sabiduría? Sabiduría es, en este caso, la que establece la manera como se van a hacer las cosas. Dios tenía una manera, la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría perfecta, él estableció una manera para hacer todas las cosas. Cómo el hombre iba a estar, iba a vivir aquí en la tierra sin pecado y cómo se iba a multiplicar. Era por la palabra. Pero el diablo trajo otra sabiduría, que significa otro camino, otra manera de hacer las cosas, pero de una manera corrompida. Entonces, básicamente es eso. Claro, sabemos que en el acto en sí, perdón, técnicamente, el pecado consistió o se consumó en la parte sexual. Ahora, ese es un camino que Dios a ellos les había dicho, eso es prohibido para ustedes. Para ustedes va a ser por la palabra. Ustedes van a traer hijos por la palabra porque ustedes son hijos de la palabra y ustedes van a hablar la palabra y ella vendrá a existencia lo que ustedes digan. Entonces los hijos iban a venir de esa manera, así como Jesús. Jesús vino por la palabra de Dios. Ahora ese es el camino que Dios estableció por su sabiduría. El camino que el diablo quiso meter era ese otro camino. Y Dios ya les había advertido porque ya Dios sabía de antemano cómo iba a venir el diablo y qué le iba a presentar a ellos. Y les explico y les leo aquí exactamente cuando la serpiente, el diablo ungió a esa serpiente. Entonces
tienen una conversación. Y bueno, en el versículo 2 de Génesis capítulo 3 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, aquí está la clave en lo que le estoy diciendo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ve? Ella estaba consciente en ese, ella sabía lo que le estaba ofreciendo el diablo, que era, como decía él, sabiendo el bien y el mal, sabiduría, una sabiduría diferente a la de Dios. Entonces, ella vio y vio que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que ella no sabía es que esta sabiduría era corrompida. Por eso Dios no quería que tomaran de este tipo de sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a la vida de Dios. Pero la sabiduría pervertida y corrompida del diablo nos va a llevar a nuestra propia destrucción y a la muerte. Básicamente y en sentido general, lo que Dios presentó fue dos caminos. Como ya Dios le había dado el libre albedrío al hombre, Dios le dijo, bueno, tú puedes elegir por mi camino o por otro camino. La sabiduría de Dios y esta otra vía, que tiene que ver ya con lo que el diablo quiere presentar. Entonces, en este caso, Dios quería que se mantuviera en la sabiduría que da la vida eterna y acceso a la vida eterna y estuviera en la vida eterna. Pero ellos tomaron esta otra sabiduría. Entonces, claramente está aquí que así fue como se introdujo esta sabiduría terrenal, animal y diabólica aquí en este mundo. A partir de allí, la sabiduría que predomina en todas las áreas de este mundo es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora, ¿cómo es esto? Con esa sabiduría se han creado cosas que uno diría que son buenas, como la medicina, como, digamos, la medicina, la educación, bueno, que uno, yo estoy diciendo buenas entre comillas, porque quien empieza a depender de medicamentos, está bien claro y bien sabido que todo medicamento tiene su efecto secundario. Si se toma mucho de un medicamento, eso va a traer efectos secundarios. Hay unos que inmediatos, hay otros que a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? La educación que reciben los niños en la escuela, en la universidad y todo esto parece ser buena, pero aleja más al hombre y a la mujer de Dios. La educación de este mundo aleja al hombre y a la mujer más de Dios. Y bueno, las armas que se han creado, o sea, tantos avances tecnológicos que se dice en cuanto a la medicina principalmente. Pero por otro lado se hace la bomba atómica. Lo que se hace con las manos se desbarata con los pies. ¿Qué quiere decir todo esto que le estoy diciendo? En la sabiduría animal y terrenal y diabólica hay incertidumbre. Parece ser buena, pero al final es mala. No se puede depender de pastillas. ¿Por qué? Porque tiene siempre un efecto secundario. Y aunque se han creado pesticidas y todo eso para que los campos no se los coma los animales, o sea, las plagas, no se coma los sembradíos, estos mismos pesticidas hacen que se altere genéticamente el ser humano y esto lo debilita y esto trae problemas, malformaciones y todas estas cosas. O sea, no hay nada en este mundo que el hombre haya creado que sea para bien y que sea bueno.
Todo tiene su parte mala, su parte negativa, hablando de lo que ha venido por la mano del hombre. Porque todo lo que ha hecho el hombre, y por causa del pecado en el Edén, todo este mundo está basado en la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y en esta sabiduría hay incertidumbre, hay hipocresía, parece ser bueno, pero al final es malo. Entonces, nada que al final, o tarde o temprano, produzca un mal, viene de Dios. Pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos hablando de su palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Coma bastante esta palabra, aliméntese de esta palabra y haga exactamente lo que esta palabra dice que haga usted. Aliméntese y tome de esa palabra de Dios porque siempre será buena para nuestras vidas. Nunca será malo orar y orar y orar y orar. Nunca oraremos de más. Medita en las cosas del Señor, medite, medite y medite, medite. Medite en las cosas del Señor porque todo esto es bueno. Todo lo que viene de Dios y va a traer un bien. Y esto es conforme a la sabiduría de Dios. Todo lo que viene por el camino de Dios es en el camino de la sabiduría de Dios. Y todo lo que viene a este mundo, viene de este mundo, es de la sabiduría que el diablo introdujo. Ahora, no vamos a decir que no vamos a tomar pastillas, tampoco. Ya que entramos en esta condición, tenemos que tomar de esas cosas y hacerle un uso. Pero sabemos que por encima de la pastilla está Dios y a Él queremos orarle y decir, Señor, haz que haga el efecto en mi vida, pues. Para sanidad. Pero antes de tomarse una pastilla, yo creo, en lo particular, que debemos primero decirle, Señor, sáname. Si el Señor vemos que no hay sanidad en el momento, entonces ahora vamos a querer experimentar la voluntad del Señor. Ya sea que Dios quiere que vayamos al médico o que tomemos un té o que tomemos algo o que alabemos su nombre o arreglemos un asunto, porque todo ya va a depender de la vía que Dios estableció para que tengamos nuestra sanidad. El justo vivirá por fe, de la revelación de lo que Dios quiere que se haga, ya sea para sanidad, ya sea para liberación, ya sea para cualquier cosa, debemos experimentar la guianza perfecta de Dios. Esto es bueno. Ahora, podemos seguir ampliando más adelante este punto de lo que es la sabiduría de Dios. Pero lo importante es que la sabiduría de Dios siempre es buena. El camino de Dios, porque la sabiduría de Dios, es lo que nos va a llevar siempre a lo bueno. No hay incertidumbre, es puro, es santo, es lo mejor. Pero el mundo, lo que viene del mundo, por ejemplo, los televisores vienen de esa sabiduría. Lo puedes usar para el bien o para el mal. Hay una incertidumbre. Entonces, pero al final, si te pega un televisor, te va a hacer mucho daño. El celular, si no vigilas, te puede hacer un daño. Y todas estas cosas que son creadas, puede dársele un buen uso, pero si no se controla, entonces va a perjudicarnos. Pero no así con las cosas de Dios, no así con lo que Dios nos pide, porque dice la palabra del Señor, en la obediencia está la vida. Y esa es la seguridad de Dios. La seguridad de Dios se basa en obedecerle, en hacer su voluntad agradable y perfecta, que es lo que es el temor de Jehová. Proverbios 1:7, y con esto estoy cerrando. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que es muy importante. Así más o menos vamos a poder diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Mire y vigile el fruto. Tarde o temprano, ¿hacia dónde lleva eso? ¿A un bien o a un mal? ¿Sí me entiende? Entonces, no, que hay que ponerle música mundana con letras cristianas a los jóvenes para atraer a los jóvenes a Cristo. Luego vienen los jóvenes a la iglesia, porque no vienen a Cristo. Vienen a la iglesia y entonces
se le dice la manera como debe andar delante de la presencia del Señor y cómo debe orar y cómo debe vivir, y se escandalizan y se van. ¿Por qué? Porque vinieron de una manera, una vía equivocada. Ellos pensaban que la diferencia entre un cristiano y un mundano era simplemente que el cristiano va el domingo al culto y el mundano anda por la calle, pero más nada, cuando en realidad ser cristiano es un cambio de vida, es recibir el Espíritu, la vida de Dios en nuestras vidas para que Él cambie nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hacer las cosas. Así que Dios tiene una manera para todo. Y esa manera, Dios quiere que nos sujetemos a esa manera, porque solamente así podemos ser perfectos. Entonces, una de las herramientas que Dios ha dado a su pueblo es la sabiduría suya, para que todo lo hagamos bien y para bien. Entonces, muy importante esto. Así que bueno, con la ayuda del Señor vamos a estar hablando un poquito de los demás dones y complementando un poquito en cuanto a citas bíblicas sobre este don de la sabiduría. Hablando de perfección por posición. Importante saber las herramientas con las cuales contamos para hacer el servicio a Dios como Él nos los pide y que podamos oír del Señor verdaderamente. Varón perfecto, como dijo Job, eso esperamos que Dios diga de nosotros. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres tú, Señor, a través de tu palabra instruyéndonos, Señor, diciéndonos las cosas que debemos saber, Padre Celestial, para diferenciar, Señor, una cosa de la otra, para saber cuándo eres tú y cuándo no eres tú, Señor, para apartarnos de eso y seguirte siempre a ti, Señor. Porque tú esperas, Señor, poder confiar en nosotros, Señor. Y Padre Celestial, nosotros, Señor, para que tú puedas confiar, necesitamos, Señor, demostrarte que puedes confiar en nosotros habiéndonos rendido a ti, Señor, y buscando de todo aquello que necesitamos para que seamos útiles en tus manos, Señor. Realmente, Señor, no solamente es suficiente saber lo que se tiene que hacer, sino contar con las herramientas tuyas, Señor, para hacerlo. Pero ciertamente sabemos que tú eres quien llama a tu equipa, Señor, y esa es la realidad a la cual le estamos tratando de entrar en conciencia, Señor, o tratando de concientizar a todo aquel que escucha, Señor, para que todo lo que hagamos sea perfecto, sea tu obra perfecta, Señor, y no nuestra, Señor. Tu nombre sea glorificado y honrado, Señor. Padre Celestial, si hay alguno que no ha tomado decisión por ti en esta hora, Señor, que pueda tomar esa decisión por ti en cualquier lugar que se encuentre en esta hora, Señor. Padre Celestial, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, y te acepte a ti como tu Salvador personal, Señor. Padre Celestial, sana al que está enfermo, Señor, liberta al que está cautivo, ayuda al que está necesitado de tu propicio, Señor, a cada uno, Señor, conforme a la fe de cada uno, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar también presentando la palabra del Señor y que el Señor sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán
la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.